Le damos la cordial bienvenida a esta hora a Iván Arenas, reconocido analista en temas políticos, es el especialista en temas de conflictividad y gestión social, columnista en los principales diarios de circulación nacional. Qué gusto saludarte, mi estimado Iván. Siempre es un gusto dialogar contigo. ¿Cómo estás? Muy amable. No, un gusto para mí también poder comunicarme con ustedes. Muchas gracias, José. Hay una preocupación, Iván, que le hemos venido conversando desde hace mucho tiempo y tú le has puesto bastante énfasis a este tema, ¿no? La influencia que puede tener la minería ilegal y las economías ilegales en este proceso electoral en curso. Ya se siente esa presencia de la minería ilegal, la fuerte presión de la minería ilegal y también por ende de las economías ilegales producto de la minería ilegal en esta campaña. Mira, es importante decir que en el Perú hay básicamente dos o tres economías ilegales que son muy potentes, entre ellas el narcotráfico y la minería ilegal. Me atrevería a decir que es la minería ilegal probablemente la economía ilegal con más incidencia en la política. Uno ve partidos políticos que están llevando a personajes que de alguna u otra manera representan a ese mundo, entre comillas, informal de la minería, sobre todo los gremios, y te vas a dar cuenta que tienen una defensa soterrada, no una defensa no soterrada, sino una defensa pública de eso que se llama Reinfo. Y todos sabemos que Reinfo básicamente se utiliza para el camuflaje de producción de minería ilegal. Evidentemente, los 31.565 Reinfos, no todos se utilizan, pero buena parte de eso sí. Queda por saber cuáles de los reinfos están utilizando justamente su reinfo vigente para poder camuflar producción ilegal. Pero cuando uno ve no solamente las personas que están llevando algunos partidos políticos, caso por ejemplo el de Podemos Perú o el de propio Renovación Popular, cuando uno ve ese tipo de digamos, candidatos que están en esos partidos, también uno tiene que fijarse en cuáles van a ser los lineamientos o las políticas estatales de llegar a ellos, ¿no? Al Senado o en todo caso a la Cámara de Diputados. Y uno se da cuenta que algunos partidos entre comillas, se han comido todo el cuento y todo el relato de la minería informal y de la minería ilegal, que básicamente dicen que existen concesiones, que hay un acaparamiento de concesiones, hay minería ancestral. Todo eso básicamente forma parte de un relato grande, que es parte del relato de la minería informal slash minería ilegal. Ambas conviven, no hay sin embargo, y con esto quiero redondear la idea, no hay sin embargo digamos, lineamientos esenciales, no solamente para poder combatir la minería ilegal, sino además para poder formalizar los más de 31.560 reinfos, porque ahí está la madre del cordero, como se suele decir. Ahora, esta naturaleza de cómo está operando la minería ilegal ya implícitamente en las campañas políticas, ¿se siente con mayor fuerza en las provincias o en la capital de la República, Iván? Tú que conoces muy de cerca, tú que viajas permanentemente. Mira, sí se siente bastante, sobre todo en lugares como por ejemplo el Corredor Minero del Sur. No podemos hablar del Corredor Minero del Sur sin hablar, por ejemplo, de Chumbivilcas, Cotabamba, Fuerabamba, Espinar, inclusive el propio Arequipa. En todas estas zonas no solamente hay minería moderna, minería formal que cumple los estándares sociales ambientales, sino además hay minería informal y no podemos hablar, además, no podemos seguir hablando además del corredor minero sin los 400 carros que a diario pasan por toda esta zona. Son 400 carros de diferentes tonelajes que llevan básicamente minería de cobre, producción de cobre. Es evidente que todos estos 400 carros que le pertenecen a varios dueños están expectantes de lo que ocurra. Hay mucho dinero en juego y evidentemente hay muchos intereses también. Estos intereses ya se ven, por ejemplo, reflejados en algunos candidatos en el corredor, sobre todo en el corredor minero que representan, entre comillas, a mineros informales, pero en el fondo, en realidad, lo que están haciendo es básicamente ilegalidad por varias razones. Una, porque evidentemente están camuflando producción ilegal, y otra porque están haciendo minería en concesiones que no son suyas, concesiones que son de terceros, y evidentemente son concesiones ilegales. En Hualgayoc, por ejemplo, cuando uno va a Hualgayoc, cuando uno va a Chota, cuando uno va a Celendín, o también cuando uno va a Bambamarca, te vas a dar cuenta que ahí también han proliferado varias labores mineras informales, las ilegales. Muchos de ellos evidentemente son patrocinados por estas familias de la minería ilegal que desde Patás han tenido que emigrar con su financiamiento hasta Hualgayoc y se ve la mano de muchos de ellos en el
acondicionamiento de recursos para algunos candidatos de algunos partidos que no necesariamente son de izquierda, que están en la derecha y en la izquierda, y que están llevando digamos, esta bandera. Se ve claramente que ya hay algunos partidos políticos que han sido financiados en diferentes partes del país y en Lima evidentemente también, porque en Lima si hay que decir cuál es la mayor incidencia que existe dentro de esta enorme industria, puede decirse que son las plantas de procesamiento que procesan minería de reinfo, es decir, producción de reinfo, pero ahí evidentemente viene camuflado producción ilegal, y que estas plantas de procesamiento tienen mucho poder, tienen mucho dinero, han crecido en los últimos años muchísimo, y que evidentemente son capaces de pagar o financiar algunas campañas políticas como las que estamos viendo ahora, ¿no? ¿Esto qué significa, Iván? Que en la próxima composición del Congreso vamos a tener diputados y senadores enarbolando la bandera de la minería ilegal y que economías ilegales. Mira, sí, en el fondo van a terminar haciendo eso. Para eso utilizan un relato, el relato de la minería informal, que no es lo mismo la minería informal que la minería ilegal, pero en el fondo sabemos que la minería ilegal no puede existir, no podría existir sin el reinfo, no puede existir minería ilegal sin el reinfo, porque la minería ilegal, a fin de cuentas, produce producción, es decir, para redundancia, tiene producción tanto de cobre, de oro, diferentes metales, ¿y a dónde lo va a vender? ¿A dónde va a tener que venderlo si es que no tiene reinfo? En el mercado ilegal, en el mercado ilegal te pagarían muy poco. Y evidentemente en el mercado legal, a través del reinfo, donde es como camuflan la producción, entonces ahí evidentemente el precio es mucho más atractivo. Entonces, en los próximos semanas probablemente vayamos a ver con más detalle quiénes son estos representantes y qué dicen al respecto. Ahora, llama mucho la atención, evidentemente, que hasta ahora no se haya presentado una estrategia de formalización. Si bien se han salido, se han promulgado algunos reglamentos con respecto a la ley que ampliaba la reinfo, pero mira, han pasado un mes, probablemente van a pasar otro mes, no hay director de formalización en el Ministerio de Energía y Minas, algo que es súper importante para evidentemente definir y plantear una estrategia de formalización y no la hay. Ya estamos prácticamente a 10 meses que se amplíe Reinfo. ¿Qué te quiero decir con eso? Que fíjate, yo no sé si es adrede, yo no sé si es una mano negra o una mano oculta detrás de todo esto, pero es evidentemente muy sintomático que ya estemos en febrero y febrero es un mes muy corto y que no hay una estrategia de formalización. ¿A dónde vamos entonces? Vamos probablemente a una ampliación de Reinfo en los próximos meses, digamos, a fines de este año, entre noviembre y diciembre. De eso también tiene que definirse muchos candidatos, porque muchos candidatos no están hablando simplemente de una nueva formalización. Bueno, que nos expliquen de qué manera va a ser esa nueva formalización. Interesante lo que planteas, ¿no? O sea, cómo se va configurando un escenario ya casi adrede, casi a propósito para ir generando condiciones a futuro. Pero ahora, mucho le estamos poniendo atención a estas elecciones próximas en abril, pero para muchos de estas economías ilegales, básicamente las que están inmersas dentro de la minería ilegal, el escenario principal va a constituir los gobiernos locales, los gobiernos regionales, los gobiernos distritales, las provincias. Ahí donde van a poner mayor fuerza porque van a tener una capacidad de control directa, casi directa con las autoridades que se pueden elegir hacia adelante y para el manejo propio de sus actividades ilícitas, por cierto. Mira, yo lo que me atrevería a decir es que en efecto tienes razón, pero quiero añadir otros temas en ese. Si bien en este preciso momento los gobiernos regionales no tienen la facultad de la formalización, porque eso ha pasado al Ministerio de Energía y Minas en diciembre del 2024, es evidente que el control de los territorios a través de los gobiernos locales, distritales, provinciales o comunales es fundamental en la estrategia. Yo creo que hay una estrategia no de este año. Yo creo que evidentemente van a apostar a las elecciones de noviembre, pero me parece que la estrategia va más allá, me parece que la estrategia de 2031 y ya se está tratando de construir una estrategia. Primero tienen un relato muy fuerte, que son emprendedores, que son peruanos, que no dejan de tener razón, pero lo que no se dice es que muchas de estas, básicamente mineros informales, en realidad no quieren formalizarse. Es más, ha habido una reunión en Trujillo pasado y han dicho expresamente
que el reinfo ha sido exitoso y evidentemente frente al éxito no puedes cambiarlo, tienes que continuar con eso. Entonces, lo que tenemos es que, creo yo, se están preparando para el 2031, tienen medios de comunicación, tienen control del territorio a nivel local, tienen un relato, tienen además probablemente un líder o dos líderes o tres líderes, que no van a ser los líderes de los gremios, sino van a ser líderes empresariales. Tienen además una parte de la sociedad que de alguna otra manera se queda callada. Tienen además cómo legalizar todo lo que están produciendo, todo lo que están, digamos, procesando básicamente. Tienen cómo legalizarlo y evidentemente tienen un mercado cautivo, a pesar de que en los últimos días el dólar ha caído debido a algunas movidas del propio Trump en Estados Unidos. Pero yo lo que me atrevería a decir es que existe ya básicamente una estrategia para el 2031 y el 2031 es tomar el poder. Tienen mucho relato, hablan del capitalismo popular cuando una cosa es el capitalismo popular formal y otra cosa es el capitalismo popular ilegal. Y hablan básicamente de que el minero peruano tiene que también ser un minero exitoso. Y eso evidentemente nadie lo niega. Pero una cosa es exitoso respetando todos los estándares sociales, ambientales y las leyes del Estado de Derecho. Y otra cosa es evidentemente haciendo prácticas ilícitas en nombre de la formalización, en nombre del proceso de formalización. Entonces yo me atrevería a decir que el año 2031 desde ahora estamos viendo una especie de construcción de un escenario para las próximas elecciones. Me parece que el asunto va por ahí. O sea, hay todo un trabajo político, una construcción política con mira a las próximas elecciones, no estas actuales, sino a las siguientes elecciones. Exactamente, yo creo que estas elecciones, mira, fíjate, en estas próximas elecciones, si no existe una voluntad y un pacto político sobre el tema de la minería ilegal, no se va a poder hacer mucho. Por más que gane cualquier partido, este partido tiene que evidentemente hacer un encuentro con muchísimos, no solamente en el sector político, básicamente en el Congreso, construir una amplia mayoría social, una amplia mayoría ciudadana y una amplia mayoría que tenga participación y voces en diferentes medios de comunicación para poder hacer una estrategia, no solamente que formalice, sino una estrategia que además de eso articule y se desarrolle y evidentemente mitigue o elimine la minería ilegal, que es muy difícil, pero evidentemente se necesita un pacto. Pero más allá de eso, es decir, si no existe pacto no va a poder hacer mucho, de tal manera que ya vamos a tener el reinfo ampliado, podemos tener probablemente una ley MAPE que no termina de nacer, y yo creo que mañana más tarde, pensando a largo plazo y pensando en otros tipos de escenarios y haciendo perspectiva, me parece que el año 2031, 2032 es un año clave para ellos porque es un año además, fíjate, donde el oro puede llegar a costar aproximadamente $8.000. Es un año además donde el cobre puede llegar a costar aproximadamente $13.000 la tonelada. Es un año además importante porque es un año de elecciones, es un año donde además existe una demanda intensa de minerales como básicamente el cobre. Entonces, yo creo que se están preparando al año 2031 y para eso evidentemente tienen una estrategia política, una estrategia mediática, una estrategia de todos los frentes y tienen un relato importante, ¿no? Y lo hacen a través de varias agrupaciones políticas. Sí, sí, evidentemente. Yo creo que, fíjate, en el año 60, 70 se decía que el trotskismo aplicaba lo que se llama el entrismo. El entrismo era una práctica, una estrategia de la línea de izquierda trotskista para infiltrarse en varios grupos y a partir de allí plantar una semilla y entrar en diferentes partidos y apropiarse de de los comités centrales de los partidos. Yo creo que algo así está sucediendo con la minería ilegal, es decir, están practicando el entrismo. Han llegado a diferentes partidos, de izquierda, de derecha, sobre todo los principales, a los que están adelante, y han logrado no solamente cooptarlos, sino además han logrado influir decisivamente en las propuestas de políticas que pueden desarrollar en los próximos años. Ves, por ejemplo, que se habla de concesiones ociosas, de acaparamiento, ves, por ejemplo, que se habla de una formalización que respete a la minería ancestral. Entonces, todo este tipo de cosas te dan a ti a pensar en que en realidad la minería ilegal no tiene una careta ideológica, sino se puede servir de cualquier estrategia y de cualquier partido o ideología para poder llegar al poder. Me parece que
está practicando eso que se llama el entrismo y eso es, de alguna otra manera, hay que verlo con mucho cuidado porque, como te digo, a mí me parece que el año 2031 va a ser clave. Yo creo que hay definitivamente una estrategia muy potente, desarrollada en varios frentes, para presentar una candidatura en el año 2031. Tenemos riesgos en ciernes que no lo estamos viendo, Iván. Completamente. En el Perú existe muchísimo riesgo. Tú no puedes hablar de corredor, por ejemplo, de corredor de Marañón, que tantas veces lo hemos hablado Claro. contigo. No puedes hablar de corredor de Marañón sin ese corredor que viene básicamente desde Nanay, que va hasta Nauta, que viene a Yurimaguas, y que de Yurimaguas se va a Tocache, es un corredor de narcotráfico, es un corredor de minería ilegal. Pero arriba en el Putumayo también tenemos tres bandas organizadas, entre ellas el Frente de la Frontera, o el Comando de la Frontera, o el Comando Carolina Ramírez, que son comandos que han tomado, por ejemplo, el control de algunas plazas importantes como Puerto Leguízamo, en fin, toda la parte del Putumayo de la frontera con Bolivia. Toda esa parte está tomada por mafias. Si uno va a Iquitos, se da cuenta de que existen dos cosas importantes. Uno, que hay mucha migración colombiana, que espero que sea de gente que evidentemente está yendo a trabajar y a trabajar en temas legales. Y otro, que se han abierto joyerías, que se han abierto calles con joyerías que venden oro, cuando en Iquitos jamás existió eso. Entonces, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo que estamos perdiendo el control de algunas zonas muy importantes. Y ahí, evidentemente, el control territorial es importante para estas mafias o estas bandas criminales. Pero además hay otra cosa. Nada de eso puede existir sin la ayuda del Estado. Un Estado en B, un Estado en negro a través de la corrupción. Entonces, eh, el Perú está muy desorganizado y es necesario reorganizar este país. Y reorganizar este país significa, evidentemente, implantar el Estado de Derecho en las zonas donde en este momento el Estado las ha perdido. Bien, Iván, yo como siempre te agradezco la amabilidad de haber compartido estos minutos, estas reflexiones muy interesantes, por cierto, pero muy realistas de lo que estamos viviendo actualmente en nuestro país.